de colores para la feria de abril. Para la feria de abril, sevillanas de colores para la feria de abril, con luz de la maestranza y aire del Guadalquivir. Y aire del Guadalquivir para rezarle a mi Virgen y para quererte a ti, para rezarle a mi Virgen y para quererte a ti. Todo tiene su color en un mundo de colores, todo tiene su color, de colores son las penas y las promesas de amor. Un poco más adelante en esta sevillana de colores se habla de un arco iris, y sobre ese arco iris nos recibe María del Monte en este último capítulo de la temporada cuarta, en el que conoceremos a algunas transformistas de principios del siglo XX, y en especial a la admirable Dora la Gitana. Este capítulo es un recuerdo a los orígenes del arte del transformismo en España. Con él me encantaría homenajear a las mujeres transformistas y travestis que escribieron y escriben esta historia de la cultura nuestra. Para homenajearlas a todas harían falta muchísimos más capítulos, son muchas, por suerte. Así que hoy vamos a recordar a una de ellas, histórica, y vamos a conocer de su mano a otras transformistas y vamos a preguntarles sobre la pluma y sobre sus colorines. En este capítulo además tengo que dar la notiziona en el podcast, por fin, que me hace mucha ilusión. Ya está disponible en preventa en la web de la librería Bercana el libro que acabo de escribir con la editorial Legales titulado Eres tan travesti, breve historia del transformismo en España. La próxima semana ya estará a la venta en librerías y el día 2 de junio, si estáis por Madrid y os apetece acercaros a la Feria del Libro, estaré firmando ejemplares allí a eso de la 1 de la tarde en la caseta, creo, 86. Este es un libro en el que escribo como fan sobre un siglo y pico de transformismo, travestismo y drag en España. Si lo leéis me encantaría que me contarais qué os ha parecido y podéis escribírmelo a través de Instagram o muchísimo mejor contármelo cuando nos encontremos viendo a nuestras fantásticas travestis actuar. Ahora vamos a volver a nuestro tema y vamos a hablar de Dora la Gitana. Yo soy Anto Rodríguez, Anto_RV en Instagram y esto es Color Julai. Mayo de 2024. Tonín, Mariña y otras 2 personas mayores de su quinta toman el sol sentadas en un banco en un parque. Tonín está completamente dormido, con la boca abierta y la cabeza ladeada, el móvil en sus manos y una canción en bucle repitiéndose bajita. Mariña habla con Malena y la alta, con la vista perdida, sujeta un peluche del perro ese de la patrulla canina en sus manos. Hablan de la tele, dicen que ya no es como antes. Hablan también de un concierto que va a haber en el centro de día, un baile el sábado, y dicen que tienen que decidir si van o no van, y de la chica del ayuntamiento que va a visitarlos todas las mañanas y pasa el polvo de lo alto de los muebles para que no se vuelvan a subir a las sillas, porque la última vez el disgusto que se llevaron y el mes que se pasó Tonín ingresado, pues no lo quieren volver a repetir. Es un tesoro, dice Mariña. Ayer nos hizo ella la comida. Dice que no digamos nada por ahí, que lo tienen prohibido, que ellas no tienen por qué cocinar y que si se pasan de lo que tienen que hacer, las reprenden. Un encanto, dice Malena como una letanía mientras Mariña sigue con los piropos. Un encanto. Tonín se despereza un poco por los ladridos del dichoso perro que corre en el pipicán, maldice, aunque no se le entiende, y sube el volumen de la canción que suena en su teléfono móvil. Cuando uno empieza a envejecer por los caminos de la vida, de tanto y tanto padecer, ya tiene el alma dolorida. Baja ese volumen, haz el favor, protesta Mariña. Y son casi las 12 del mediodía, así que ya puedes ir a casa y poner a calentar las lentejas, ¿eh? Tonín se despereza y le suelta. Cada día que pasa, más gruñona te vuelves. Eres la viva imagen de tu abuela fina. Mariña estalla en una carcajada y le da un cachete en el culo a Tonín, que ha conseguido levantarse del banco apoyándose en su bastón. Esta tarde viene la nena, dice Mariña, así que te bañas. A ver si te crees que no me acuerdo, responde Tonín, emprendiendo el camino a casa con la bolsa del pan en la mano. Antes de subir tú compra palomitas, ¿eh? Y Coca-Cola. Malena pregunta, ¿qué película nos va a poner hoy la nena? Yo no quiero más de héroes de esos, ¿eh? Mariña ríe.
Ya le he dicho que esas cosas solo le gustan a su Tito, que lo tiene consentido, pero que nosotras queremos que nos traiga otra cosa, españoladas de las nuestras. Malena la corta y le dice: hola, ¿qué nos dijo esa del chiquito este? ¿Cómo se llamaba? De Jesús Pascual. Mariña dice: ¡ay sí, la de la Semana Santa! Al oír Semana Santa, la Alta, con la vista perdida y apretando el peluche que tiene entre las manos, se arranca a cantar. Cuando uno empieza a envejecer, ha de pensar en el pasado y recordar lo más amado, aquello que tanto ha querido, que se le fue y está perdido. Se sientan todas a comer en la mesa. Tonín y Malena en un lado, Mariña al otro, cerca de la cocina, porque ella corta el pan, ella sirve la comida, ella hace todo, como siempre. A la Alta ya le han dado la comida antes y ya la han sentado en la butaca de la ventana, que siempre se duerme un rato después de comer. Tonín le dice a Malena: mañana tienes médico a las 12, ¿te acuerdas? Malena y Mariña le responden casi al unísono, como dos hienas, dice él. ¡Claro que se acuerda! ¿Qué te crees, que está tan chocha como tú? Mariña señala el calendario que hay colgado debajo del reloj de Cuco, en el que aparece escrito a rotulador rojo: Mamografía Malena. Como para no acordarse, hijo, que cada vez que nos dan cita haces un graffiti en la cocina. El teléfono de Mariña vibra y recibe un audio de WhatsApp, que escucha a todo volumen. Cuando la voz de su hija se corta, anuncia: hoy la nena viene a las 7, así que nos da tiempo de sobra ir a caminar 1 hora por lo menos. Malena responde: uff. Y Tonín pone los ojos en blanco meneando la cabeza. Acaba con nosotros. La deportista esta acaba con nosotros. Cuando uno empieza a envejecer, ha de pensar en el pasado y recordar lo más amado, aquello que tanto ha querido, que se le fue y está perdido. Ha de luchar sin más salida, cicatrizar muchas heridas. No ha de temer que alguien le engañe ya, porque querer nadie le entregará. Cuando uno empieza a envejecer. Cuando hablamos de Violeta la Burra, recordamos que la historia del transformismo en España es una historia en la que están muy presentes las mujeres, que no se nos puede olvidar esto y que mucho menos podemos tapar esto con los discursos que hoy se pueden leer en redes sociales donde dicen que el drag es un mundo de hombres y demás sandeces. Faltaría más. La historia del transformismo en España está marcada, cuidada y escrita por mujeres, cis y trans. Y para ver esto, vamos a irnos hoy en busca de los primeros gestos transformistas en nuestro país. Antes tenemos que aclarar a qué nos referimos al hablar de transformismo. En concreto, hablaremos del transformismo como disciplina artística autónoma, en la que el juego con el género ocupa una posición, si no nuclear, muy importante, con todas las complejidades que esto implica. Por tanto, no nos referiremos a manifestaciones de transformismo en carnavales o en obras de teatro, sino al transformismo concebido como disciplina artística autónoma. Esto en España comienza a aparecer de una manera más cercana al travestismo que nos podemos imaginar hoy, a principios del siglo XX, casi finales del XIX, y podemos visualizar dos líneas genealógicas travestis encabezadas por un italiano y por un francés, que causaron furor en España. Cada línea con su estilo, cada línea heredera de estos dos pioneros. Hablo de Fregoli y Monsieur Bertin. En otras partes del mundo estaban sucediendo otras cosas en el origen del transformismo. Debemos recordar, por ejemplo, a Jack Brown. Pero considero que estas dos líneas genealógicas en España parten de Fregoli y Bertin porque estos dos pasaron por aquí con sus giras y desde ese momento floreció la escena travestida.
Fregoli, el italiano, pisó Barcelona en 1894 y el público se volvió loco con sus espectáculos de transformismo y transformaciones. Sus números consistían en rapidísimos cambios de vestuario al modo de los reveals que tanto vemos hoy en el drag. Fregoli era un virtuoso de esto, se cambiaba de ropa a la velocidad de la luz y con cada cambio de ropa cambiaba también de personaje. Entre toda la enorme lista de personajes que encarnaba aparecían mujeres y esto era, claro, un escándalo en su tiempo. No estaba nada bien visto por aquel tiempo que los hombres actuaran en las escenas de variedades, en el music hall, en el cabaret. Si lo hacían, como mucho, debían cantar tangos, cosas de machos. Pero lo que no era de ningún modo concebible era que estos señores aparecieran en escena con faldas o maquillados. ¡Qué desfachatez! Pues Fregoli, además de por su virtuosismo con el reveal, era aclamado porque aparecía vestido con aquellas ropas que se supone que solo debían vestir las mujeres. Encarnaba los roles femeninos de un modo burlón en ocasiones y en otros casos con un cuidado mimético asombroso. Y causó tanto furor que giró por España en varias ocasiones. En Gijón, tras una actuación, decían esto de él los periódicos. Lo que más subyuga, lo que más anonada en aquel continuo traqueteo del artista es su observación agudísima que raya en lo inverosímil, que penetra en lo más recóndito de las cosas y las personas. A partir de su aparición en la escena española, comenzaron a surgir infinidad de transformistas que se anunciaban con la coletilla de al estilo Fregoli. Y de hecho, varios tomaron literalmente el nombre de este padrino del transformismo, Fregolino, Fregolina, etc. Pero al poco tiempo, un transformista francés aparecería en los escenarios españoles para hacer la competencia al italiano, planteando además un transformismo muy diferente. Monsieur Bertin estaba especializado en los personajes femeninos y de hecho sus espectáculos se centraban especialmente en la imitación de las grandes cupletistas de la época. Las francesas Cléo de Megod e Yvette Gilbert o la españolísima Carolina la Bella Otero eran algunas de sus imitaciones más aclamadas. Y el público flipaba en colorines cuando Bertin encarnaba los personajes femeninos. Lo hacía a la perfección, se producía la ilusión. Además, su voz era espectacular. Muchas veces decían que cantaba mejor que las estrellas a las que imitaba. En el Heraldo de Madrid decían esto de Bertin. El caso de este hombre que con lujosos trajes y hábiles pelucas, entre guiños intencionadamente picarescos y ademanes graciosos de mujer bonita, imita a maravilla a las más célebres estrellas de Café Concert, plantea, en relación a las mujeres, un extraño problema psicológico. ¿Por qué las damas lo contemplan gustosísimas, sin quitarle de encima los gemelos y los impertinentes, sonriéndole, aplaudiéndole a rabiar, cuando vestido de mujer da la sensación visual de una belleza femenina? Con Bertin pasaría lo mismo que con Fregoli. Tras él aparecerían innumerables transformistas que seguirían el denominado estilo Bertin, haciendo referencia a las imitaciones de estrellas. En esta línea de transformistas imitadores de la época, un poco más tarde, debemos destacar al maravilloso Dercas, del que además se conservan algunas grabaciones donde podemos escuchar su voz emulando a las grandes divas de la época. Así definía Álvaro Retana la trayectoria de Dercas en la Biblia Historia del Arte Frívolo. Manuel Izquierdo, perteneciente a distinguida familia, hijo de padre malagueño y de madre filipina, nació en la calle del Cabildo de Manila, siendo el coautor de sus días promotor fiscal en la audiencia de Cebú. Traído a España a los 5 años, asombrando por su inteligencia, residió en Barcelona, donde el padre desempeñó el cargo de magistrado. Aprendió canto y piano con el maestro Tintorer en el Conservatorio del Liceo y, contando escasamente con 15 años, debutó como barítono en la compañía zarzuelera de Ricardo Güell. Cierta noche, a punto de levantarse el telón para representarse Bohemios, por indisposición de la principal tiple y para salvar a la empresa, encargóse repentinamente del papel de Cosette Manolito Izquierdo, y el audaz comediante consiguió tal éxito que el director y principales figuras del elenco le aconsejaron dedicarse a la imitación de estrellas.
Manolito Izquierdo, burlando la oposición familiar, lanzóse a esta clase de trabajo y el padre, enfurecido, ordenó la detención del muchacho, menor de edad, pero este, disfrazado de mujer, trasladóse a Berlín, donde ganó el primer premio en un concurso de belleza femenina. Sobrevino el correspondiente barullo al percatarse público y jurado de la mixtificación, y aquello originó la gran celebridad de Dercas, remoquete con que se enmascaró, primero en el extranjero y posteriormente en España. Falleció en Barcelona, rebasados los 60 años, retirado del teatro, muy solicitado como creador de suntuosos vestuarios para vedetes y revistas de visualidad. ¿Recordáis la historia de Mirko y cómo dejó de actuar como transformista cuando los fascistas comenzaron con lo suyo? Pues con Dercas pasó lo mismo, con la diferencia de que Mirko siguió actuando como cancionero y Dercas se retiró de los escenarios para dedicarse a coser vestuarios para otras artistas. Cuentan que fundó la Casa Dercas, empresa de vestuario y disfraces, de donde salió uno de los vestidos con los que debutaría, después de su transición y muchísimos años después de estas historias que estamos contando, nuestra amada Carmen de Mairena, a la que ahora escuchamos cantar. Para tu mano tumbada, a tu capricho moner, y para tu Cristo gitano, un cielo de amores, de luna y estrella, la luna que me pilla, la luna que te doy, que paso mis pasos, pero vigía más pane, me tiene un sultán. Envidio tu suerte, me dicen algunas al verme lucir. Y no se ven por la envidia que ella me causa a mí. María de la O, que desgraciadita, que tú eres gitana, teniéndolo todo. Te quieres reír, y hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir. Maldito perné, que por tu grupita te atarjita no que puedo querer. Castigo de Dios, en la crucecita que lleva a cuesta María de la O. En aquel estallido transformista de principios de siglo, aparecían travestis por todas partes, ya fuera como bailarinas, formando parejas de baile, como cantantes a transformación, imitadores, transformistas, fregolianos, de rápidos cambios de vestuarios, etc. El arte del transformismo ocupaba los teatros, la fama de estos artistas corría de boca en boca, y todo el mundo quería presenciar sus prodigios. Y es aquí donde el papel de las transformistas mujeres cobra una especial importancia. Sabemos que la escena frívola era territorio femenino por excelencia, pero los límites de lo que debían hacer las mujeres estaban muy definidos y todos los corsés eran pocos para describir las posibilidades de acción que podían tener estas. Por ello, para las mujeres tampoco era cosa fácil lo de travestirse. Luego veremos con Dora la Gitana que incluso era más escandaloso verla actuar en pantalones que si hubiera enseñado su cuerpo desnudo. Muchas mujeres transformistas aparecían en escena vestidas con la ropa que se asociaba a los hombres y con esos atuendos interpretaban personajes, sketches, cuples, monólogos, bailes o acrobacias. Pero hay algo interesante en esto. Su transformismo ya rompía de alguna manera el binarismo. Las mujeres transformistas no solo se transformaban en lo que se supone que debía ser un hombre, también se transformaban en lo que se supone que debía ser una mujer. Y esto lo hacían desde el transformismo, desde el juego del género, desde el subrayado de que esa construcción del género del personaje era impuesta, social, que había una serie de herramientas que se empleaban para diseñar el género. No eran mujeres interpretando personajes de otras mujeres, sino mujeres travestiéndose en otras mujeres y a veces también en otros hombres. Algunas artistas, como Amalia de Isaura, hacían esto y las denominaban maquietistas, cómicas cuya diferencia con las artistas de su época era que se ponían feas para actuar, se ridiculizaban, adoptaban posturas y vestuarios grotescos, etc. Encarnaban sin preocupación a una sexy jovencita, o a un sereno machirulo, o a una anciana encorvada. Recordemos que de mayor así cantaba Amalia de Isaura esta canción del mantón. Por metérsele a
mi abuela en la cabeza que tenía que ponerme el mantoncito. He salido presumiendo de majeza a lucirme en la verbena del distrito, y después de dar que hablar a las vecinas tengo que ir a la kermés de provisiones, donde ofrecen 4 latas de sardinas como premio por mejor de los mantones. ¿Qué es lo castizo y lo más chulo? El mantón, el mantón, el mantón. ¿Qué es el orgullo de la nación? El mantón, el mantón, el mantón. ¿Qué es lo que causa mi desazón? El mantón, el mantón, el mantón. Y fíjense bien si tengo razón. Dichoso mantón. He investigado estas cosas recurriendo a la prensa de la época, donde alaban las historias de las transformistas y donde se pueden encontrar sus anuncios. También he encontrado información sobre esto en algunos libros como La criolla, La puerta dorada del barrio chino de Paco Villar y sin duda gracias a las crónicas también del maravillosísimo Álvaro Retana. Entre estos materiales he encontrado el nombre de muchas artistas del transformismo. Voy a nombrar ahora un listado así a lo loco. La Diamantina, las Tudelinas, Pepita Alcázar, Consuelo Diego, La Centella, Amatista, Hermanas Otorel, Pilar Guitart, Estrella Gaditana, Ana Cora, Pilar Lerin, Les Estrada, Ida Dermi, Mari Marina, Antonia Martínez, La Salerito, Estrella Gitana, Consuelo Díaz, Estrella de Valencia, Estrella Argentina, Hermanas Puchol, Bella Dalia, María Esparza, Lourdes la Cordobesita, Conchita Vergara, Pilar Guitart y Sara del Monte. Los perfiles, las trayectorias de estas artistas a mí me sorprenden mogollón siempre que me pongo a buscar información sobre ellas, porque eran mujeres que además de ser muy reconocidas por su trabajo artístico, llevaban vidas aparentemente muy modernas. Comprobaremos esto ahora mismo cuando empecemos a hablar de Dora la Gitana. Mirad lo que decía de ella Eco Artístico en 1909. Coruña, Salón París, viene siendo muy aplaudida y recibiendo grandes muestras de simpatía Bella Dora, transformista bailarina, que con sus apropósitos y diversidad de bailes ejecutados con arte y gracia sin igual, causa las delicias del público. Antonia Galindo García fue primero conocida como La Sillera, antes de que la nombraran definitivamente como la Bella Dora o Dora la Gitana. Sus primeras actuaciones tuvieron lugar en los primeros años del siglo XX. De hecho, he encontrado unas actuaciones de 1900 donde se anuncia a una Bella Dora trapecista que quién sabe si era ella misma o una tocaya. Sus espectáculos solían consistir en números de transformismo, cuplé y flamenco. De hecho, muy pronto empezó a ser considerada como la reina del garrotín. El garrotín y la farruca, esos dos estilos que enraizan su historia, parece ser, en migrantes de Asturias y Galicia, fueron los palos de la gitana Dora, que por lo que cuentan, taconeaba que daba gloria verla. La Bella Dora recorrió España entera con sus espectáculos flamencos y transformistas, incluso parece que actuó fuera del país. Niza, París, Montecarlo. El jueves debutará la Bella Dora, atracción internacional de gran éxito. La aclaman por sus bailes, por la picardía de sus canciones, por los vestuarios que luce, y llega a compartir escenarios con grandes figuras como la Argentinita, a la que ahora escuchamos cantar Zorongo Gitano con Federico García Lorca al piano. Tengo los ojos azules y el corazoncito igual, me la cresta de la lumbre. Tengo los ojos azules y el corazoncito igual, que la cresta de la lumbre. La gitana Dora llega a un punto en su carrera en que comienza a desatar la picardía y el roast en sus canciones y monólogos, hasta llegar a provocar en una actuación de Zaragoza su detención, porque los espectadores estaban tan enfadados con los ataques del artista que amenazaban con quemar el teatro si no la detenía la policía. Además de todo esto, que se travestiera, como decíamos antes, no hacía mucha gracia a los señoros del público. El periódico El Bloque publicaba esto el día 1 de junio de 1909, con motivo de su actuación en Cáceres. Entre los desnudos y la mímica que tanto escandalizan y el vestido de la Bella Dora, ceñidísimo y de tela muy sutil, cuando lucía sus formas con el traje de talle, supongo que el más pudoroso preferirá la desnudez de ahora a los impúdicos movimientos de la Dora en traje de hombre. ¿Provoca menos inquietud verla desnuda
que verla agitarse con la pasión flamenca en pantalón y chaquetilla corta. Aparte de esto, Dora era polémica porque, digamos, no necesitaba guardaespaldas para defenderse. En una ocasión, ante el bofetón que un cómico espetó a su hijo Doro, la reina del garrotín lanzó una botella al humorista para seguidamente abalanzarse sobre él y arañarle la cara. Pero ya años antes, en otra ocasión, en 1907, en Barcelona, sucedía esto. Cupletista que pega. Gran escándalo. Anoche, en el Teatro Gayarre, se produjo un formidable escándalo. Mientras cantaba la cupletista bella Dora, el público la abroncó y contestó la cantante con insultos a los espectadores. Al terminar la sección, bajó al patio de butacas y la emprendió a bofetadas con un espectador de los que más se habían significado en las protestas. La policía acudió y condujo a la delegación a la Estrella y a los alborotadores. La Estrella lo ponen en cursiva en el artículo. En vista de que a cada sitio que iba se liaba parda, con aquellos monólogos que herían la sensibilidad de aquella generación de cristal, digamos, y con sus respuestas violentas ante el respetable, Dora dulcificó sus espectáculos y continuó con sus transformaciones, su flamenco y sus cuplés, pero sin ser tan puñetera. Poco a poco incluyó a su hijo Doro en los espectáculos y a su hermana, Mercedes la Gitana, y montó su troupe. En los anuncios comenzó a aparecer como Dora la Gitana y Dorito. En las entradas que Ángeles Cruzado dedica a la gitana Dora en Flamencas por Derecho, recoge un fragmento de texto publicado en Eco Artístico en 1911, que dice así: El génesis de la coreografía flamenca radica en Dora. Ella, solamente ella, sabe imprimir el sello característico de lo típico, lo genuino, lo puramente cañí. Creadora del garrotín gitano, pletórica de inspiración, rebosante de arte, de ejecución pasmosa, sabe desbordar de entusiasmo a los públicos que la aclaman. Envidiada, jamás envidiosa, se enseñorea con su arte, que adquiere de día en día más relieve, sirviendo de factor importante a su renombre sus innumerables imitadores, que ejercen de poderosos heraldos de su fama. Dora electriza con sus bailes. Su Fausto enloquece a los pobres de espíritu al contemplarla en su automóvil, henchida de la satisfacción de una diosa, con la majestad de una princesa, pero sin dejar de ser la Dora modesta, afectuosa y agradable de siempre. Y es eso que, a mayor encumbramiento, da más patente prueba de su sencillez, sacrificando todo al esplendor de su arte, del que se siente celosa, al que cuida con mimo, con veneración y gratitud, ya que del arte alcanzó el bienestar del que hoy goza. Pero podríamos decir que la polémica perseguía a Dora, cuando ella hacía su vida de estrella tan tranquila. Claro está que casi cualquier cosa que una mujer hiciera más allá de obedecer los mandatos de un hombre era suficiente para considerar que estaba sacando los pies del tiesto. Por eso, en 1911 apareció en la prensa una fotografía que causó furor en la que Dora aparecía conduciendo su coche. Toma ya. ¿No has visto, lector, por las Ramblas y por el Paseo de Gracia, un automóvil dirigido por una mujer? Es la Dora, la creadora de las danzas gitanas que actúa en el Tívoli, que conserva hasta en los momentos en que actúa de chofer el sello de su especialidad con el garrotín con que cubre su cabeza. Y a la Dora la admiramos todos cuando pasa con su automóvil. Y las señoras se detienen para verla mejor y la admiran más que nosotros, como si sintieran celos y envidia. Muchas no gustan de sus farrucas y garrotines con todas sus extravagancias y contorsiones del baile gitano, pero la respetan y la admiran, aunque la critiquen, cuando la contemplan manejando el volante del auto. Esto lo contaban en la publicación de 1911, La Publicidad. Es curioso lo poco que se sabe de la vida de Dora la Gitana. Tuvo 2 hijos con un mismo hombre, enviudó, falleció uno de sus hijos, también su madre, pero en un momento determinado dejamos de tener información de ella. Tampoco sé si la bailadora malagueña era gitana o simplemente, como pasaba con el gitano Colorines, su nombre era una estrategia de imagen. Quedan muchísimas preguntas que compartir con la gitana Dora. Tenemos que seguir hablando con ella. Me parecía importante acabar esta temporada abriendo este melón de la historia del transformismo marcada por las mujeres y reivindicar dentro de esta escena esa pluma de la gitana Dora. Me encantaría saber más de eso. Me encantaría una historia del drag king. Por suerte, Yol Pineda ya ha emprendido ese camino de escritura de esa historia y por ahora se puede leer esto en la publicación titulada ¿Dónde están los kings?, que recomiendo fervientísimamente, porque además de estar escrita con conocimiento de causa, con unas ilustraciones maravillosas, hace un recorrido muy bello e inteligente que se teje entre el pasado y la memoria viva de drag kings en activo. Esta temporada de Color Julai se termina aquí.
Un final abierto, otra vez. Sobre todo abierto por las ganas de saber más, de comprender estas genealogías de las familias elegidas que nos vamos encontrando y de abrir preguntas y preguntas para comprender cómo relacionarnos con esto, cómo cuidarlo. El Gitano Colorines nos ha presentado a autores y autoras, cantantes, cancioneros, travestis, transformistas. Nos ha llevado incluso a ver un partido del Real Madrid. Y todo lo que le quedará por contarnos. Yo vuelvo a agradeceros el amor que recibo con este trabajo que me llena el corazón y agradezco una vez más a mis amiguis del alma que escuchan los capítulos, me ayudan y tienen más paciencia que Job. Además tengo que agradecer especialmente a Mario, que en esta ocasión me ha ayudado con cuestiones de sonido, y a la Caneli, que además de ser guía e inspiración me ha ayudado muchísimo con las cosas del mundo podcast en otras redes, en YouTube, en IMDb, etc. Pronto nos volveremos a encontrar y seguiremos haciéndonos más preguntas. Espero que sea muy pronto y que sigamos hablando de todas estas cosas nuestras. Os espero en Instagram para que me contéis qué os ha parecido esta temporada y pronto mucho más. También os veo en la Feria del Libro o viendo a nuestras travestis triunfando por ahí. Ahora, para despedirnos, vamos a escuchar una grabación rarísima del transformista Dercas, de quien hablábamos hace un rato. Esta canción se titula Si yo fuera maja y Dercas imita a la grandiosa Pastora Imperio. ¡Llora tu cuerpo, chiquilla! ¡Viva mi tierra! Este ha sido el último episodio de la 4ª temporada de Color Julai. La Gitana Dora.